En la sesión pasada estuvimos mirando 13 recursos que se utilizan generalmente en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las sociales. Pero ahí, ¿qué pasó? Estuvimos mirando simplemente la referencia a cada uno en un orden donde uno considera se va produciendo la explicación del sentido de un fenómeno como era el de bosón de Higgs. En este caso, lo que interesa es ya mirar una aplicación de unos recursos tales como la descripción, la definición, la demostración de una hipótesis en un razonamiento científico. Y lo interesante de este ejercicio es que lo tenemos en un párrafo de Darwin. Ese párrafo en el libro El origen del hombre, ahí explica muy bien Darwin la manera como se origina el desarrollo de la anatomía humana en comparación con la anatomía de unos antepasados homínidos muy similares al ser humano, donde perfectamente puede ir explicando desde los rasgos más evidentes que tiene el cuerpo humano y que no se han comprendido bien, y llegar a entender cómo se construye toda la anatomía humana. Entonces este párrafo nos da un buen ejemplo de lo que significa razonar científicamente. ¿Por qué razón? Porque ahí encontramos de manera muy sucinta lo que puede ser un artículo o lo que puede ser un libro, que consiste en ¿qué? En decir de dónde surge el problema, luego hacer una descripción del objeto que se está observando con exactitud, enseguida hacer referencia a las teorías que se han dado sobre el problema y luego formular la hipótesis. Una vez se establece este enunciado, entonces hay que demostrarlo, verificarlo y al final, después de que se comprueba, se saca como conclusión o se transforma la hipótesis en ley científica, en conclusión. Eso es lo que ocurre con este párrafo que vamos a mencionar. ¿De qué trata el escrito? Nada menos que surge la inquietud de la escultura que hace Wörner. Cuando él termina la escultura se sorprende porque encontró un error en la oreja, aquí en la parte superior de la oreja, y es que nada menos que el hecho de que le quedó puntiaguda la oreja. Y entonces algo así como si inconscientemente hubiera ido al pasado de lo que ha sido la humanidad, con orejas puntiagudas como los animales, como ciertos animales. Entonces él se pone a averiguar si esa oreja es así en algunos seres, y encuentra que hay cierta regularidad entre hombres y mujeres, muy común en las personas que observó, y le crea la inquietud a la ciencia de lo que significaría ese punto, y él cree tener la razón ahí, o el sentido de lo que eso significa. Entonces Darwin toma ese caso y lo describe muy bien. Empieza por lo que tiene que hacer la ciencia, que veíamos en el análisis de recursos, que la descripción del objeto que se está observando es muy importante, cuando se puede, porque en ese momento estábamos hablando del bosón de Higgs, en el cual no es observable y es muy difícil decir qué características tiene. En este caso, sí, es un punto rojo que él dice está en el hélice y que se observa en la parte, en la parte superior y en la parte media, donde unas personas lo tienen más pronunciado. Por ejemplo, en mi caso, yo lo detecto es cuando me toco así el hélice, me lo detecto perfecto, mira, y está aquí, y ustedes también pueden tocarlo para que observen cómo lo pueden identificar. Asimismo, en cualquiera de las dos orejas, porque a veces también en una no se encuentra.
hay orejas que ya desapareció totalmente el rasgo. Entonces, una vez lo describe, hace las referencias teóricas a personas como a Meyer, que son autores que han observado, y confronta su hipótesis con ellos, así como lo vamos a ver en el párrafo cuando lo estemos extendiendo, y lo puedan ver ustedes perfectamente. No necesariamente hay que leerlo con detalle, sino que lo revisen para que vean cómo se va dando el proceso de raciocinio. Y de esa manera, entonces, cuando ya describe y confronta con dos autores que plantean puntos de vista según el cual, por ejemplo, eso no puede provenir de una oreja puntiaguda como la de los orangutanes, sino que es un defecto simplemente de desviación del desarrollo de la oreja. Y entonces Darwin considera que no es así. Cuando ya entonces ve que puede plantear la hipótesis, dice: a pesar de todo esto, creo que en la mayoría de los casos es verosímil mi idea particular de suponer que las prominencias son viejos vestigios de orejas puntiagudas, derechas, como la de los orangutanes. Yo veo, por ejemplo, la oreja de los caballos que ellos mueven, y ese punto debería tener un elemento de sensibilidad como para escuchar cuando el sonido llega ahí, porque los caballos, cuando sienten el sonido, mueven las puntas de las orejas hacia donde viene el eco. De esa forma, entonces, hace Darwin la verificación con la oreja de los orangutanes, muestra fotos. La imagen es muy importante en la demostración de cuando los estudiantes están observando un hecho y están tomando fotografía. Eso sirve para los trabajos y los artículos que están escribiendo. Asimismo, entonces, da los casos que le han citado de Estados Unidos y otros. Y una vez ve que ya tiene parte del argumento, coloca al final el más importante, y es el de un orangután que se ve bebé, perfectamente nace con la oreja puntiaguda, se desarrolla joven con la oreja puntiaguda, y cuando llega adulto resulta que la oreja se le pliega hacia el interior, lo cual indica que al ver esa oreja, es una oreja perfectamente con un punto romo como el de los seres humanos. Y ese caso entonces le da contundencia a la comprobación de la hipótesis, y esa misma hipótesis termina concluyéndola. Y la concluye así, de la siguiente forma: en suma, me parece probable que los puntos en cuestión, así en el hombre como en el mono, sean por lo regular restos, vestigios de un estado anterior. Y eso entonces es muy claro. Así como en las primeras páginas, logra, por ejemplo, comparar el embrión humano con el de los animales. El embrión de los seres humanos tiene cola, y el de los seres humanos también se forma con cola. Y ahí después desaparece la cola del ser humano cuando se desarrolla en el feto, y queda el coxis. Entonces ese coxis es una huella de la cola que tuvimos en nuestras épocas animales, como la que aquí fue la oreja puntiaguda. Y ese es un discurso de ciencia, y lo importante de todo esto que es cuando se lee o se escribe. Es, para terminar, saber cuándo se está desarrollando un raciocinio científico, cuándo se está haciendo comparación. ¿Qué método utilizó aquí? La comparación de la oreja humana con la oreja de los orangutanes. Y eso entonces ve que el método comparativo es uno de los recursos más utilizados para estudiar y exponer el conocimiento. De esa manera es que ustedes van a poder ver en el libro de pensamiento y exposición científica, que lo vamos a tener en toda la página, para que observen los ejemplos que estaré dando ahí de cómo es que se piensa por sí mismo. O sea, uno aprende
conociendo los sistemas de razonamiento, el manejo de los recursos, y así entonces uno no necesariamente puede tener ideas originales, pero sí los recursos con que puede obtener información para formarse sus propias opiniones. Y eso es lo más importante de la vida del ser humano, que aprenda a pensar de forma correcta.